Ya. Bien, entonces, cuando hablamos del pulso arterial, para empezar, buenos días a todos. Y cuando hablamos del pulso arterial, estamos hablando de cómo es que se manifiesta el ciclo cardíaco a nivel periférico, ¿no? Es decir, cómo es que yo puedo sentir cada una de las palpitaciones, cada uno de las contracciones ventriculares a nivel periférico, ¿no? El pulso arterial viene a estar dado por el efecto que genera el- la sangre cuando atraviesa un vaso sanguíneo. Entonces está tu vaso sanguíneo ahí y la sangre cuando pasa, o cuando atraviesa un límite determinado de la arteria, la levanta, la levanta. Y esta distensión arterial es la que conocemos como el pulso, ¿no? El pulso. Entonces, ustedes pueden tocar, pueden palpar este pulso con los dedos, ¿no? Cuando ustedes están haciendo que el examen físico. Es decir, ustedes cuando estén frente a su paciente, son dos cosas las que tienen que hacer, ¿no? Esto lo van a aprender en semiología. Son dos cosas las que se hacen. Una es la anamnesis, es decir, preguntarle al paciente, interrogarlo, ¿no? Preguntar sobre todo de su vida, ¿ya? Sobre todo de alguna enfermedad pasada, sobre todo sobre algún antecedente, ¿no? Perfecto. La segunda etapa de la consulta, por así decirlo, de la consulta médica, es el examen físico, ¿ya? El examen físico. El examen físico tiene cuatro etapas, ¿no? Una es la inspección, otra es la palpación, otra es la percusión y por último está la auscultación, ¿ok? Ahora, cada una de estas etapas tiene su objetivo. Por ejemplo, la inspección tiene el objetivo de observar al paciente desde el momento en que entra a tu consultorio. Lo observas, miras cómo camina, cuál es la cara, qué tipo de fascia tiene, es decir, cómo está su cara, ¿no? ¿Está cansado? ¿Está deshidratado? ¿Está, eh, no sé, como ustedes lo hayan visto, ¿no? Desorientado, febril, todo eso se ve en la inspección a la primera vista. Después ustedes se van a acercar a su paciente y le van a decir, señor, mire, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a palpar, ¿no? En este caso está dirigido a la afección que ustedes están buscando. Por ejemplo, si tu paciente te dice, mire doctor, me duele mucho el estómago. Entonces ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que palpar el abdomen, ¿no? ¿No? Va dirigido a el motivo de consulta. Obviamente también lo que se aconseja es que hagas una palpación general, ¿no? De todo. Palpas aquí el cuello buscando adenopatía, palpas la región inguinal, igual buscando ganglios inflamados, y parte de la palpación también se aboca a buscar el pulso, ¿no? Esto ya en son de rellenar lo que se llaman los signos vitales, ¿ya? Los signos vitales. Entonces, uno de los signos vitales es el pulso arterial, ¿ya? Es el pulso. Que no es lo mismo que decir frecuencia cardíaca, por si acaso, no es lo mismo. Ya, pulso es la manifestación periférica de tu ciclo cardíaco, ¿ya? Periférico. En cambio, la frecuencia cardíaca, ustedes pueden sacarla ya sea palpando el pulso, porque sí es una forma de sacar la frecuencia cardíaca palpando el pulso, o también pueden sacar su frecuencia cardíaca auscultando directamente en la región precordial, ¿no? Eso ya entraría en auscultación, por ejemplo, ¿no?
pero también se puede sacar frecuencia cardíaca con el pulso, ¿no? Eso se refiere a la cantidad de pulsaciones en un minuto, ¿no? Entonces, esa es la forma de sacar frecuencia cardíaca. En cambio, el pulso en sí como parámetro, se estudia de varias formas. Ya tiene es el objetivo de describir al pulso es lo importante de esta parte, ¿no? Es decir, tenemos que saber cómo está ese pulso en cuanto a la anatomía, cómo está ese pulso en cuanto a la frecuencia, cómo está ese pulso en cuanto a la fuerza que ejerce, si es que va de uno en uno o si va de dos en dos o de tres en tres, digamos, ¿no? Entonces, todos esos patrones de, um, todos esos patrones de anormalidades o todas esas singularidades que se encuentren durante la exploración del pulso se tienen que analizar. Ya, y a eso es lo que se aboca la clase de hoy. Ver el pulso, ¿ya? Ver el pulso. Palparlo el pulso y analizarlo, ¿no? Obviamente después para terminar ya con el concepto de examen físico se hace percusión, que eso ya lo van a ver después, ¿no? Se percute con los dedos para escuchar cómo suenan las diferentes partes del cuerpo. Y por último, la auscultación. Se ausculta el lugar en cuestión, digamos. En este caso, si es el abdomen, se ausculta el abdomen. Si es el tórax, se ausculta la región pulmonar, los focos pulmonares y los focos cardíacos también, ¿no? El foco aórtico, el foco pulmonar, después el foco tricuspidio, mitral y el acceso, ¿no? Entonces, eso es el examen físico y ahí termina, digamos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es el pulso, ¿ya? El pulso arterial. Es una parte fundamental del examen físico al momento de eh, analizar a su paciente, ¿no? Entonces, el pulso, entendemos el concepto de pulso como una onda de presión percibida distalmente en las arterias periféricas como consecuencia de la expulsión ventricular, obviamente, ¿no? Es por ello que el análisis del pulso arterial proporciona datos importantes sobre la eyección del ventrículo izquierdo. Claro, o sea, ustedes palpando el pulso pueden tener pueden hacer una aproximación de el, eh, cómo está el ventrículo, ¿no? En este caso, el ventrículo izquierdo, ¿ya? Ya hablando de forma más propia, sería cómo está, para empezar, la fuerza de la fracción de eyección, o la Frey, como dicen algunos textos, ¿no? La fracción de eyección. Hay buena fracción de eyección, hay mala fracción de eyección. Si hay buena, cuánto tendría que ser? ¿Cuánto hablábamos en la anterior clase de fracción de eyección? Habíamos dicho que el ventrículo eyecta hasta 70 ml, ¿no? Por cada, por cada contracción, ¿no? Sabiendo que el volumen telediastólico es 120 aproximadamente, 120 ml o 114 ml, ¿no? Y de este volumen telediastólico, dijimos el 70 al 80% de este volumen es el que se, ¿no? Entonces, todo esto se ve en el pulso, ¿no? Obviamente no vas a sacar cifras exactas de fracción de eyección, ¿no? Esto se hace con ecodoppler, pero sí te da una pauta, una aproximación, digamos, si vos ves que el pulso arterial está muy bajo o no logras sentirlo con mucha facilidad, entonces te está diciendo que tu ventrículo está teniendo una pobre fracción de eyección o también la fuerza de contracción
está comprometida. También implica la frecuencia cardíaca, acuérdense. Todo eso, qué me condicionaba? La fuerza de contracción, la frecuencia cardíaca y la fracción de eyección sistólica. Estos tres componentes, ¿de qué eran? ¿Quién se acuerda? Electrocardiograma. No tanto, no tanto. Hay relación sí con el electrocardiograma, pero en la anterior clase avanzamos un tema específico que hablaba de estos tres componentes que tienen que estar en equilibrio. Habíamos hablado sobre el gasto cardíaco, ¿no? Sobre el gasto cardíaco. El gasto cardíaco que hablaba sobre si la frecuencia cardíaca aumenta, todo mi gasto cardíaco aumenta. La fuerza de contracción igual, esto ya con estímulos adrenérgicos, ¿no? Adrenalina. La fracción de eyección de la misma forma. Entonces, te da un paneo de cómo está ese ventrículo izquierdo. Si está funcionando bien, o si está con insuficiencia, o si, no sé, hay un paro, ¿no? Un paro cardíaco. ¿Qué es lo que es el primer signo que ves en un paro cardíaco? No hay pulso, ¿ya? Cero pulso. Entonces, importante explorar este tema porque es algo rápido y básico, ¿no? Incluso la exploración del pulso entra como uno de una de las pautas para hacer un buen RCP, ya que va a ser parte del segundo tema que vamos a avanzar hoy, ya el RCP. Ahora, la localización para la toma de pulso arterial es variada. Pueden tomar pulso arterial donde se pueda, básicamente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este pulso arterial, por ejemplo, la forma más rápida de encontrarlo es aquí, en la región carotidia, ¿no? Ustedes agarran sus dos dedos, el dedo índice y el dedo anular, y palpan, ¿no? Y palpan. Lo que tienen que hacer es, por delante del esternocleidomastoideo, ustedes van a encontrar el paquete vasculonervioso del cuello. Bueno, no está por delante, sino que está detrás del esternocleidomastoideo, entonces tienen que hacerlo como a un lado, ¿no? Como tienen que retraerlo o sea, llevarlo para atrás el esternocleidomastoideo y ahí meten sus deditos, ¿no? Entonces ahí pueden sentir el pulso carotidio, ¿no? El pulso carotidio, que es el más fácil de encontrar y el que te da más fidelidad al momento de buscar, ¿no? El pulso, ¿no? Ahora, no se olviden que cuando están explorando pulso carotidio y cualquier otro pulso que estén viendo, siempre háganlo de forma bilateral, ¿ya? Bilateral. Es decir, si yo exploro el pulso carotidio del lado izquierdo, tengo que hacerlo también del lado derecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien hay simetría y yo puedo dar fidelidad de que estaría bien la función ventricular, pero no doy fidelidad de que esté bien el otro sistema carotidio, el sistema carotidio homolateral, ¿no? Entonces, si yo palpo aquí, puede estar bien aquí, ¿no? Pero si yo palpo en el lado derecho, puede que no esté bien, ¿ya? Y para asegurarme de que esté bien o no, tengo que palpar el otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí puede haber, no sé, un aneurisma, digamos, de carótida en el lado derecho, solamente que sea unilateral, y yo ni cuenta me di porque yo palpé el lado izquierdo, ¿no? Porque yo palpé el lado izquierdo. Entonces, todo eso se toma en cuenta. Lo mismo si es que tomamos si es que tomamos el pulso, por ejemplo, de la región humeral, que también es frecuente en buscar el pulso de la región humeral, se hace
se antepone el bíceps y metes el dedo entre el bíceps, entre el espacio que hay entre el bíceps y el braquial anterior, ¿no? Entonces por ahí pasa la arteria humeral y pueden palparla, ¿no? Esto se hace al momento de tomar la presión arterial, ¿no? La toma de presión arterial. Entonces, igual lo mismo, bilateral, ¿no? Porque aquí puede haber, no sé, obviamente va a ser muy evidente, ¿no? Va a ser muy evidente si es que hay compromiso vascular, van a ver que todo el miembro se torna de una coloración azulada, ¿no? Isquémica. Va a ser fácil detectar, pero uno nunca sabe, ¿no? Por ahí es una lesión o un desgarro arterial leve y hay pérdida de sangre, pueden ver hematomas también, obviamente van a haber otros signos, digamos, pero es mejor que palpe, ¿no? Después podemos ir un poco más abajo, la región radial, la región cubital, se palpan ambas arterias, ¿no? La arteria radial se palpa en el canal del pulso y la arteria cubital se palpa en la región del anillo, eh, del anillo, ¿cómo se llama? Del carpo, eso, el anillo del carpo. Entonces, la arteria radial se palpa igual, la cubital también, de ambos lados, bilateral, y en este caso la arteria radial y la cubital se palpan. ¿Es importante para qué? Es importante porque con estas dos arterias se hace gasometría, ¿ya? Gasometría. ¿Quién me puede decir qué es la gasometría? ¿Para qué sirve la gasometría? Para saber el nivel de saturación de oxígeno, dióxido de carbono en sangre, más. Bien, Mm, es un sirve, ¿no? análisis. Ya se están confundiendo con espirometría, ¿no? Ese es otro tema. Espirometría. El primer concepto que me estaban diciendo sí es correcto, ¿no? La gasometría, ¿qué es lo que mide? Mide gases arteriales, ¿no? Arteriales. Sí o sí tiene que ser arteriales, ¿ya? Y es por eso que se necesita una arteria donde tengas que sacar sangre, ¿no? No vas a ir directamente a la carótida a sacar una gasometría, porque es peligroso, es una arteria de mucho calibre y la presión que genera también no es de las más cómodas, ¿no? Entonces no se hace gasometría de la arteria carótida de primera opción, ¿no? Obviamente siempre es una opción cuando no tienes posibilidades de sacar sangre arterial de una arteria más pequeña como la arteria radial o la cubital, ¿no? Pero eso ya son en casos específicos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de la radial y la cubital como importancia por el hecho de que aquí es donde se saca la gasometría, ¿no? Se saca sangre arterial y con esta sangre puedes ver la presión de oxígeno, puedes ver la presión de dióxido de carbono, puedes ver el pH también, ¿no? Todo eso, ¿no? La FiO2, etcétera. Son parámetros de gasometría que solamente se pueden obtener con sangre arterial. Y para funcionar una arteria tienes que saber dónde está, ¿no? Entonces, la que más fácilmente se utiliza es la radial, ¿no? La radial es la que se utiliza con mayor frecuencia porque es fácil encontrarla. Ahora, ¿por qué es importante saber si está bien la radial y la cubital? Porque ambas arterias se encargan de formar lo que se llaman los arcos palmares. ¿Ya? El arco palmar superficial y el arco palmar profundo, ¿no? Estos arcos palmares son los que se encargan de la irrigación de la mano, ¿ya? De la mano. Entonces, antes de hacer una gasometría, se hace un test, ¿ya? Se hace un test. Este test se llama test de Allen, ¿ya?
Test de Allen. Este test de Allen lo que busca es ver que la arteria radial esté en óptimas condiciones y la arteria cubital también esté en óptimas condiciones, ¿no? ¿Para qué? Para asegurarte de que al momento de hacer una gasometría, en caso de que haya una lesión arterial, en caso de que haya una lesión arterial, la otra arteria que no funcionaste pueda suplir de sangre a tu mano. Ya, es decir, supongamos que estoy funcionando la arteria radial y accidentalmente la perforo de entrada y de salida, o sea, de entrada y metí demasiado la aguja y le hago una doble perforación a la arteria radial, una de entrada y otra profunda, digamos. Aquí el compromiso de la arteria radial se va a ver de forma hiperaguda. Van a ver cómo es que se forma un hematoma, toda la cosa. Entonces, si es que yo tuviera mi arteria cubital mal, o es decir, taponada, o lo que sea que le haya pasado a la cubital, eh, eso es un problema, porque ya tendría a ambas arterias comprometidas y la irrigación de la mano específicamente es sumamente sensible a la pérdida de sangre o sumamente sensible a la hipoxia y a la hipoxemia, ¿no? Entonces, ahí tendría un grave problema. Si es que comprometo la arteria radial de forma iatrogénica, es decir, accidentalmente a través de un procedimiento médico y mi cubital ya estaba mal, ¿no? Entonces, yo no sabía que estaba mal la cubital. ¿Por qué no sabía que estaba mal la cubital? Porque no hice mi test de Allen, porque no me aseguré de que ambas estén bien, ¿no? Entonces, ese es un problema. Por eso siempre se hace este test, ¿no? Se aprietan ambas arterias y sueltas primero una, por ejemplo, la radial, y ves cómo hay llenado capilar en la mano. Repites el procedimiento, pero tapas de nuevo ambas arterias, pero en la segunda vuelta liberas la cubital y ves cómo hay llenado capilar al nivel de la mano, pero esta vez con la cubital, entonces dices, ah, bueno, ambas arterias están bien, entonces puedo proceder con más tranquilidad, ¿no? Para hacer la extracción de la muestra de sangre, ¿no? Entonces, fíjense, detalles como estos de ver que esté bien la arteria radial y la cubital es importante, ¿no? Es importante. Bien. Otros lugares donde podemos encontrar pulso es, por ejemplo, la región, eh, bueno, la axilar es un poco más complicado porque hay que meter el dedo en la fosa axilar, pero se puede obtener esta forma, ¿no? Es una forma no convencional, ¿no? Lo primero que se hace es la carotidia y la radio, ¿no? Lo más sencillo y más accesible, ¿no? Después se puede buscar igual axilar, no hay problema. Por otro lado está la exploración de la arteria femoral. Ya esto se hace con más frecuencia también, ¿no? Con más frecuencia también. Sería la tercera en frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la arteria femoral siempre es una arteria de emergencias, ya, de emergencias. ¿Por qué? Porque es una arteria de alto calibre, ya, es una arteria de alto calibre y es periférica, entonces es la ventaja que tiene la arteria femoral. La forma de palparla es aquí en la región inguinal, ¿no? La región inguinal pasando lo que sería el ligamento inguinal, se logra palpar el paquete vasculonervioso del fémur, ¿no? En este caso sería la arteria femoral, vena femoral y nervio femorocutáneo, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esta arteria femoral? Aquí se puede hacer, por ejemplo, se puede hacer cateterismo. Se puede hacer cateterismo. Por aquí se meten sondas, catéteres, perdón, y puedes ir explorando la ramificación arterial, ¿no? Puedes ir explorando las ilíacas,
Puedes ir explorando aorta abdominal. Por ejemplo, te vino un paciente con sospecha de, no sé, aneurisma de aorta abdominal. Muy grave ese cuadro. Aneurisma de aorta abdominal es gravísimo. Entonces, ¿qué es lo que haces? Haces una exploración, ¿no? Una, un cateterismo de arteria femoral y vas explorando. Incluso este catéter puede llegar a la aorta abdominal, puede seguir subiendo a la carótida, a la aorta a la aorta en su región del callado, hasta incluso puede entrar al ventrículo, ¿no? Incluso puede entrar al sistema coronario, ¿no? En caso de que haya sospecha de eh, en caso de que haya sospecha de tromboembolismo o trombosis, ¿no? Entonces es importante la arteria femoral, aparte que también es una arteria de emergencia por el hecho de que cuando no hay pulso radial, cuando no hay pulso cubital, pero sí hay, si ustedes pueden dar fe que hay frecuencia cardíaca y hay buen llenado ventricular, hay buen llenado capilar periférico, eh, la arteria femoral sirve para extraer sangre también, en este caso, ¿no? En caso de que no puedan encontrar el pulso en la región radial o en la región cubital, la arteria femoral sirve para extraer sangre arterial, ¿no? Para hacer una gasometría, por ejemplo, ¿no? Esto es frecuente en los servicios de emergencia. Te vino un paciente en estado de shock hipovolémico, le dio una hemorragia tremenda, ¿no? Todo un corte, digamos, no sé, perdió un brazo y todo esto está chorreando y el paciente pierde muchísima sangre, ¿no? Cada segundo que pasa pierde sangre. Entonces está en shock, ¿no? Está en shock. En este caso, hipovolémico. Ahora, los estados de shock, los estados de deshidratación y todos estos problemas que implican una, un desarreglo o un desequilibrio hemodinámico, repercuten en el pulso también, ¿no? En el pulso periférico. Por ejemplo, el pulso radial lo vas a sentir muy, muy débil, muy débil. Incluso el pulso cubital también, ¿no? Incluso al punto de no sentirlos, ¿no? Entonces, ese es un riesgo. Cuando haces gasometría, el no palpar bien la arteria que vas a funcionar implica que puedas equivocarte, ¿no? Entonces, una arteria que normalmente mantiene su pulso a pesar de estos estados de shock son las arterias femorales. Entonces, aquí es donde se hace una punción, ¿no? Una punción arterial en la arteria femoral y se saca la muestra, ¿no? Para hacer una gasometría, ¿no? Y decir, bueno, este paciente tiene un pH de tanto y tiene un trastorno ácido-base de tal tipo, ¿no? Entonces, procedamos de esa forma, ¿no? Entonces, esa es la arteria femoral muy importante también, muy importante. Después, bajando un poco más, ya llegando a la región poplitea, de la fosa poplitea, ¿no? Detrás de la, de la, de la patela, de la rótula. En la fosa poplitea podemos palpar la arteria poplitea, ¿no? Lo que se hace el paciente se lo coloca en decúbito ventral, es decir, echado de panza, flexionamos la pierna y con dos dedos igual lo introducimos en la fosa poplitea y podemos sentir el pulso de la arteria poplitea. La aplicación clínica no es tanta porque esa región no es muy accesible tampoco, ¿no? Entonces, es más como una forma de exploración, de examen físico, ¿no? Más que una aplicación clínica. Y el pulso pedio se puede observar también, ¿no? El pulso pedio ya es ya estamos en la región de miembros inferiores, nos habíamos olvidado de la actividad posterior, ¿no? El pulso pedio se palpa en el dorso, ¿no? En el dorso del pie, justo en el inicio del primer metatarsiano, ¿no? Ahí es donde cae la arteria tibial anterior. Entonces ahí se palpa el pulso pedio.
Después la tibial posterior se palpa detrás del maleolo interno, ya detrás del maleolo interno. El pulso de la tibial anterior. Se puede palpar, ¿no? Después hay otras formas de palpar el pulso, ya un poco más específicas, digamos, o más, o no convencionales, por así decirlo, ¿no? Se puede palpar el pulso facial, por ejemplo, facial aquí en la región del mentón, ¿no? Justo a nivel de la comisura externa del ojo, digamos, aquí está su comisura externa, ¿no? Vamos a hacer un zoom, ya. Bueno, esta es una forma que yo tengo para explorar el pulso facial, ¿ok? No quiere decir que sea la forma definitiva, pero es una forma que yo me ayudo para acordar, ¿no? Aquí está su ojo, ¿no? Tiene una comisura palpebral interna, una comisura palpebral externa, ¿no? En la comisura palpebral externa, ustedes trazan una línea imaginaria que toque el mentón, ¿ya? Que toque el mentón, es decir, el maxilar inferior, el reborde del maxilar inferior. Entonces, aquí a este nivel es por donde pasa la arteria facial, ¿ya? La arteria facial que nos irriga los músculos de la cara, ¿no? Entonces, aquí se puede palpar el pulso facial, ¿ya? Pulso facial. Después hay otro pulso también, que es el pulso temporal, ¿ya? El pulso temporal aquí en la sien, ¿no? El pulso temporal, que es de la arteria temporal superficial anterior, se ubica en la fosa temporal, ¿no? En la fosa temporal, eh, por detrás de la articulación que tiene aquí en la región de la sien, ¿no? Después, a ver, otro pulso que me acuerde. Bueno, en algunos pacientes se puede llegar a tocar el pulso de la aorta abdominal. Hay pacientes que son muy delgados y su abdomen está muy deprimido, digamos. Entonces, al momento de palparlo, se puede tocar la aorta abdominal ahí atrás, ¿no? Incluso cuando ustedes se echan de cúbito dorsal, es decir, mirando para arriba, y pueden observar su abdomen. Bueno, yo personalmente lo digo por experiencia, se logra observar un leve pulso, ¿no? Como que palpita tu abdomen, ¿no? Y eso es por el tema de que ahí está la aorta abdominal. La aorta abdominal. Bien. Si hay otro pulso, ya es demasiado, demasiado exquisito, digamos. Eso sería entonces los lugares donde hay que explorar el pulso. Ya saben el por qué si son importantes. No todos son tan importantes, pero hemos descrito los más importantes, ¿no? Bien, vamos a borrar esto. Entonces, para describirlo al pulso, se lo describe en cuanto a estas 7 características, ¿no? Uno, la anatomía, frecuencia, ritmo, igualdad, tensión, amplitud y forma, ¿no? Entonces, el pulso es un signo semiológico importante, tan importante que se tiene que desglosar en 7 subclasificaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el pulso en cuanto a su anatomía, tenemos que ver si es liso, es decir, cuando ustedes lo palpan, cuando llega el pulso, lo sienten de una forma pasiva, digamos, ¿no? Si es que es blando también, si es que es duro o muy elástico, puede ser signo de una aterosclerosis o no, una arteriosclerosis o hipertensión arterial, ¿no? Es importante ver si son colapsables, es decir, si es que puedes apretar el pulso y detenerlo, por ejemplo, ¿no? Después, bueno, cuando ya hablamos de pulso, la terminología es sfigmia, ¿ya? Sfigmia, sfigmia.
Esta es la forma técnica de nombrar el pulso, ¿no? Cuando yo digo bradisfigmia, es decir, que mi pulso está disminuido, ¿ya? Brady es disminuido. Sfigmia es el pulso, entonces pulso disminuido, ¿ya? Pulso disminuido. ¿Cuál podría ser la causa de esa bradisfigmia? Puede ser fiebre tifoidea, infarto agudo de miocardio, hipotiroidismo, hipertensión endocraniana, uso de fármacos betabloqueantes. Todas estas causas me comprometen ¿qué? El gasto cardíaco, ¿no? Analicemos, por ejemplo, el infarto agudo de miocardio, hay compromiso ventricular y ¿qué falla? Falla la fuerza de contracción ventricular, ¿no? La fracción de eyección ventricular comprometida. Ya no funciona ese ventrículo. Entonces, afecta a mi gasto cardíaco, ¿no? Y dijimos que el gasto cardíaco es el punto de partida para generar pulso, ¿no? Para generar pulso. Lo mismo, fíjense, por ejemplo, hipotiroidismo. ¿Qué hace el hipotiroideo? Tiene bajas las hormonas tiroideas, T3 y T4, que son hormonas estimulantes, ¿no? Son hormonas que favorecen el metabolismo, ¿no? Son catabólicas, ¿no? Son catabólicas. Entonces, si yo tengo un paciente hipotiroideo, el paciente hipotiroideo está ahí con sueño, está cansado, todo el tiempo está ahí como que quiere dormirse, digamos, ¿no? Entonces eso también repercute a nivel cardíaco, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Me baja mi frecuencia cardíaca. El hipotiroideo tiene una frecuencia cardíaca baja, ¿no? Igual tiene un gasto cardíaco bajo. Entonces ahí afecta el pulso. Después, hipertensión endocraniana, eso ya está relacionado a mecanismos de autorregulación, ¿no? Si hay hipertensión endocraniana, ¿qué es lo que va a buscar mi cuerpo? Va a buscar reducir la presión arterial, ¿no? Entonces, al reducir la presión arterial, reduzco mi gasto cardíaco y reduzco mi pulso. Después, uso de betabloqueantes. Estos betabloqueantes son fármacos para que vayan haciéndose una idea, ¿no? Son fármacos, es decir, remedios, que me bloquean receptores de tipo beta. Ya por eso se llaman beta bloqueantes. ¿Ok? Entonces, si yo tengo adrenalina endógena constantemente funcionando y constantemente siendo liberada, pero tengo un receptor a nivel en mi corazón, tengo un receptor que está bloqueado, esta adrenalina no sirve de nada. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el resultado? Disminuye el tono cardíaco. Es decir, me disminuye la fuerza de contracción, me disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la conductibilidad, disminuye la excitabilidad, ¿no? Mis 4 propiedades cardíacas al tacho. Entonces, eso repercute directamente en mi pulso, ¿no? Disminuyendo. Por eso decimos que es bradysfig, ¿no? Pulso bajo, ¿ok? Uso de digitálicos, igual, el digitálico también tiene un efecto parecido a los beta bloqueantes, pero no nos vamos a meter con eso. Hipocalcemia por el tema de la contracción de músculo, ¿no? Si no hay calcio, no hay contracción muscular. Hipercalemia, esto está relacionado a la hiperpolarización de la membrana. ¿Quién me puede decir qué implica la hiperpolarización de una membrana celular? Que se retrasa el tiempo de despolarización. Bien, le tarda mucho más en despolarizarse, ¿no? Si es que tenemos, por ejemplo, un gráfico de voltajes, menos 60 de la neurona, que estaría por aquí de forma basal, y si está hiperpolarizada estaría en menos 100, digamos, milivoltios.
Entonces le va a costar muchísimo más llegar al umbral y le va a costar mucho más despolarizarse, ¿no? Entonces, lo mismo aplica en células, por ejemplo, del nódulo sinusal, ¿no? Entonces, si yo tengo mucho potasio, que es el potasio, que dijimos que el potasio es el ion que me determina el potencial de membrana en reposo. Entonces, si yo tengo mucho potasio, mi potencial de membrana en reposo va a ser demasiado, es decir, demasiado negativo, ¿no? Porque hay una afinidad del potasio hacia el intracelular. Entonces, un cuadro de hipercalemia me va a generar bradisfigmia por el hecho de que en este caso estoy afectando la frecuencia cardíaca por la hiperpolarización del nódulo sinusal, pero también a nivel, ¿qué podría decirlo? Individual, el miocardiocito también está hiperpolarizado, ¿no? Por el tema del aumento del potasio. Entonces, también el miocardiocito va a estar pachorriento, digamos. El miocardiocito va a estar pancho, no va a querer contraerse, no va a querer excitarse tampoco por el tema de que hay mucho potasio, ¿no? Eso es en estados patológicos. Otros estados fisiológicos, por ejemplo, que encontramos bradisfigmia es en deportistas, ya en deportistas entrenados, ¿no? En deportistas entrenados, por ejemplo, los jugadores de fútbol, atletas que corren maratones, eh, después nadadores, bueno, en general, ¿no? Deportistas de alta demanda. El tema del deportista entrenado es que con tanta demanda cardíaca que tiene día tras día, tras día, tras día, de una frecuencia cardíaca alta, de una presión arterial alta, porque eso es lo que genera el ejercicio, ¿no? Día tras día el paciente está ahí, dándole duro y su corazón está a 1000 por hora todos los días. Entonces, el efecto que genera es que el corazón se adecua a este estado de excitación continua y como resultado bloquea el tono cardíaco, ya se bloquea el tono cardíaco, es decir, el tono adrenérgico, ya de forma basal, de forma fisiológica. Entonces, como resultado, mi paciente deportista entrenado de por sí tiene un pulso bajo, ¿ya? Y una presión arterial baja también. Pues puede ser que encuentres a un futbolista de alta demanda con una presión de 90-80, digamos, y una frecuencia cardíaca de 65, ¿no? Y eso durante el ejercicio, por ejemplo, ¿no? Y eso es normal para él estar con una frecuencia cardíaca baja y una presión arterial baja, porque él ya está entrenado, ¿ya? Está entrenado para que su corazón consuma menos metabolitos, es decir, tenga menos consumo basal metabólico, incluso en estados de estrés continuo, ¿no? Porque el corazón dice, bueno, este pan entrena todos los días y todos los días me tiene a frecuencias cardíacas altísimas, de 140, 160 latidos por minuto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, voy a adecuarme a este ritmo acelerado y voy a consumir menos metabolitos, es decir, voy a generar menos gasto cardíaco, porque si no voy a morir, voy a estallar. Entonces, ¿qué es lo que hace el corazón? Reduce el consumo basal metabólico. Entonces, su frecuencia cardíaca del deportista entrenado va a ser baja de por sí, de forma basal, 65 latidos por minuto aproximadamente, ¿no? Y su presión arterial también va a ser baja porque su frecuencia cardíaca es baja, ¿no? Entonces ahí ya entra el tema del gasto cardíaco. Igual en pacientes vagotónicos. El vagotónico, la característica es que nace de esa forma, ya nace vagotónico.
El vagotónico, la característica es que tiene la acetilcolina demasiado alta en todo momento. En todo momento. Es decir, tiene un tono parasimpático. Continuo, ¿ya? Continuo. Y dijimos, la acetilcolina es la que frena la adrenalina. A la adrenalina la frena, ¿ya? La frena. No bloquea la acción adrenérgica, no la bloquea, pero sí la frena. Entonces, si yo tengo un paciente vagotónico que tiene mucha acetilcolina en el cuerpo, es lógico que el tono cardíaco esté disminuido de forma basal, de forma fisiológica. Es decir, ese paciente va a tener frecuencias cardíacas bajas y presiones arteriales bajas de por sí, ¿no? De forma basal, de forma basal. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay eso es lo que pasa cuando hay bajo pulso, ¿no? Bradysígnia. Estados patológicos y estados fisiológicos, ¿ok? Bueno, después está la taquisfignia, ya que es lo inverso, es lo inverso. En vez de haber poco pulso, va a haber demasiado pulso. Ese pulso va a estar demasiado elevado, va a haber mucha frecuencia cardíaca, va a estar muy intenso ese pulso, ¿no? Entonces pueden tomar el ejemplo invertido, digamos, ¿no? Si aquí era hipotiroidismo, aquí va a ser hipertiroidismo, ¿no? Mucha hormona tiroidea T3, T4, actividad cardíaca elevada, ¿no? Elevada, taquicardia constante, el paciente hipertiroideo siempre está ansioso, siempre está que quiere morirse, ¿no? Taquicardia, ¿no? Hipertensión arterial, ¿no? Entonces, eso es lo que genera taquisfignia. La insuficiencia cardíaca también, porque es un mecanismo de autorregulación de la insuficiencia cardíaca es aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la fuerza de contagio. Son mecanismos compensatorios, ¿ok? La fiebre igual, la fiebre por cada grado centígrado que aumenta de temperatura basal, aumentan 10 latidos por minuto aproximadamente, ¿ya? Por cada grado que aumenta. Después, el dolor igual, porque genera estrés, genera liberación de adrenalina, adrenalina en sí misma, atropina igual, porque la atropina es un bloqueador de acetilcolina, ¿ya? Eso es la atropina. Entonces, si yo utilizo atropina para bloquear acetilcolina, lo que estoy haciendo es que estoy bloqueando al único freno que tengo para controlar a la adrenalina, ¿no? Entonces, se arrebata la adrenalina y como resultado tengo un aumento de la actividad cardíaca, ¿no? Todo porque utilicé atropina, que es un bloqueador de acetilcolina. La cafeína igual, porque es un alcaloide, consumo de cocaína, heroína, todos los derivados de alcaloides igual, ¿no? Teofilina igual, pero eso va por otro lado, ya es otro grupo de sustancias. El alcohol igual en fase inicial es estimulante, ¿no? Nicotina, no sé si la nicotina, capaz que sí, un poco por la contracción muscular, pero la nicotina tiende a ser de tipo colinérgico, ¿no? Entonces está en duda la nicotina. Ahora, estados fisiológicos, perdón, estados fisiológicos que generan taquisfignia, por ejemplo, emociones fuertes, ¿no? Por ejemplo, te enteraste de que, no sé, te salió una beca en el exterior. Entonces, boom, emoción fuerte, taquicardia, te sientes eufórico, ¿no? Igual. El ejercicio también el ejercicio en estados iniciales te genera taquisfignia, ¿no? Pero cuando ya es algo bueno, no crónico, cuando ya es un hábito y ya estás entrenando para ser un deportista profesional, ahí sí se da la otra, la otra forma, ¿no? La bradysfignia. Eso ya es cuando estás entrenado.
cuando sos un profesional, ¿no? Pero cuando haces ejercicio de forma casual o si haces ejercicio, no sé, de forma rutinaria, pero no para rendir como deportista, también genera el tema de la taquisfigmia, ¿no? Ejercicio normal, ¿no? Común y corriente. El estrés ya lo sabemos de más. Ahora, la variación de la frecuencia ya estamos viéndolo, ¿no? Puede ser fisiológica o patológica, dependiendo de cuál sea la causa, ¿no? Ahora, en situaciones, por ejemplo, de ciclo ventilatorio, cuando expiramos, es decir, cuando soltamos todo el aire, el hecho de que haya más espacio en la cavidad torácica favorece a que el pulso se haga más notorio, ¿ya? Entonces aumenta la intensidad del pulso cuando expiras, pero cuando inspiras, cuando llenas tu pulmón de aire, ese pulso tiende a bajar un poco, ¿no? Bien, en cuanto al ritmo, el ritmo es lo normal que ustedes van a palparlo, digamos, ¿no? El ritmo va a ser así, ahí, 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 ¿no? Y ustedes van a ir contando 1, 2, 3, 4, etcétera, 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 hasta que pasen 60 segundos y ahí ya tienes tu ritmo, ¿no? Por ejemplo, yo, digamos, ahorita estoy con 72 latidos por minuto, ¿no? Es decir, 72 veces que sentí el pulso en 60 segundos, ¿no? Ahora, cuando el ritmo está mal, cuando el ritmo está desfasado, ustedes lo van a sentir, ¿no? Van a estar palpando y van a sentir uno, tic, doble, un pulso doble, por ejemplo, ¿no? O van a sentir un pulso triple, un, dos, tres, ¿no? Tres pulsos al mismo tiempo, tic, 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 ¿no? Entonces eso ya se llaman arritmias, ¿no? Arritmias. Esto ya es un problema a nivel cardíaco, ¿ya? Aquí podría estar pasando muchas cosas. Por ejemplo, la más común que vemos de un ritmo de pulso aumentado es en las taquicardias ventriculares. Ya, la taquiventri, me estoy acordando de algo. Ya, la taquiventri, una de las formas de taquicardia ventricular son las extrasístoles, es decir, yo estoy con mi electrocardiograma ahí, onda P, QRS, y ¡tac! Salta otro QRS de la nada. ¿Ya? Salió aquí. Otro QRS. Eso es una extrasístole. ¿Ok? Y hay extrasístoles de todo tipo. Hay extrasístoles bigeminadas, hay extrasístoles trigeminadas, cuatrigeminadas, etcétera, ¿no? Dependiendo del número de extrasístoles que se presenten. Entonces, aquí surgió mi primer pulso, que sería este de aquí. Pero la segunda sístole que ocurrió por algún motivo, en este caso no vamos a entrar al tema de extrasístoles porque es muy extenso, ¿ya? Pero de forma rápida les puedo decir que la extrasístole se forma por una lesión en el miocardio, lesión en el corazón, ¿ya? Ese corazón, por ejemplo, que sufrió un infarto agudo de miocardio, lo peor que te puede pasar es un infarto agudo de miocardio. ¿Qué es lo que pasa con el miocito? Se vuelve inestable eléctricamente. Esa inestabilidad eléctrica favorece a que se despolarice en momentos que no debe despolarizarse, ¿ya? En este caso, al terminar el QRS no debería haber otra despolarización, ¿ok? No debería, pero si sucede por el estado patológico del infarto, entonces aquí se da la segunda sístole, la extrasístole, y ustedes lo van a sentir en el pulso, ¿ok? Lo van a sentir en el pulso como un segundo pulso continuado al primero que sintieron, ¿no? Y así puede ocurrir con otros tipos de pulsos. El trigeminado igual va a haber una tercera montañita aquí, ¿no? El trigeminado. O el cuadrigeminado, que ya es muy raro.
Cuando ya es cuadrigeminado, hay que pensar en una fibrilación ventricular, ¿no? Que ya está como sea, hay muchos QRS, muchas despolarizaciones descontroladas. Entonces, esa ya es otra situación mucho más grave. Después, la igualdad es la que ya explicamos, ¿no? El tema de la inspiración, expiración. Después, la amplitud y la forma, ¿no? Amplitud se refiere a cuánto tarda en desaparecer la sensación del pulso, ¿ya? ¿Cuánto tarda? En este caso, por ejemplo, pulso magnus o magnum también, hace referencia a un pulso demasiado intenso, demasiado intenso. Incluso van a poder verlo al pulso saltando a través de la piel. Esto se da en insuficiencia aórtica. Ya, para explicarlo rápido, la aorta antes de iniciar, antes de nacer, tiene una válvula, ¿no? ¿Cómo se llama esta válvula? Hola. ¿Cuál es la válvula de la aorta? La mitral creo que... A ver, ¿alguien están de acuerdo? Se la puede llamar válvula aórtica, pero tiene otro nombre, no me acuerdo. Sí, se llama válvula aórtica, pero su nombre es válvula sigmoidea aórtica, ¿ya? La mitral y la tricuspidia son aurículo-ventriculares, ¿ya? Tricuspidia del lado derecho, ¿no? Aurícula derecha, ventrículo derecho. La mitral es de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿no? Pero son aurículo-ventriculares. Las sigmoidas son las arteriales, ya del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la aorta. Cada una de estas arterias tiene una válvula. Esta válvula es la sigmoidea. En este caso, sigmoidea pulmonar y en este caso sería sigmoidea aórtica. El problema de estas válvulas es que son sensibles a cuadros infecciosos, ya, endocarditis, por ejemplo. La cuestión es que puede lesionarse esta válvula por X, Z motivo. No vamos a entrar en tema, pero puede lesionarse. Y el problema de que esté lesionada es que cuando se contraiga este ventrículo, no va a haber ninguna resistencia aquí. Ninguna. Ya, ninguna. Es como cuando se rompe un hidrante, por ejemplo, en la calle. Se rompe el hidrante y sale el agua de forma violenta, ¿no? Porque no hay nada que detenga esa salida. Aquí pasa lo mismo. La válvula sigmoidea, aparte de la función de sellado cuando ocurre la diástole, aparte de esa función, una de las funciones es que retiene o controla de cierta forma la eyección ventricular, ¿ya? Para que no sea muy violento. Pero cuando hay insuficiencia aórtica, esta válvula no existe, ¿ya? Está muy flácida como para funcionar bien. Entonces, cuando se eyecta la sangre aórtica, se eyecta de forma intensa, ¿ya? De forma intensa. Y van a ir un pulso muy, muy elevado, ¿ya? Muy elevado. Es lo que se llama el pulso magnus, ¿ya? Magnus. Después, el pulso tardus parvus hace referencia a que se tarda,
¿ya? Se tarda. En este caso, podemos ver cuando hay, por ejemplo, estenosis. Aquí no es en insuficiencia aórtica, es en estenosis. Ya, en estenosis, lo mismo. Aquí está tu arteria aorta, ¿no? Aquí está la válvula, pero la desgracia es que esta válvula, porque comiste demasiado colesterol, se esclerosa, se calcifica, ventrículo izquierdo. Entonces, el hoyito donde tenía que salir la sangre se hace más pequeño de como debería estar, ¿ya? Entonces, ocurre lo que pasa cuando vos tapas la salida de tu manguera, ¿ya? Sale, si bien sale el contenido, sale la sangre, pero va a salir en un chorrito, digamos, ¿no? Y ese chorrito va a tardar en salir. Entonces, eh, este pulso se tarda en terminar, es decir, el ventrículo tarda en vaciarse, tarda, ¿ok? Y por eso se llama pulso tardus y parvus también, ¿no? Parvus es que es débil, ¿no? Es tardío, o sea, se tarda, y aparte de que se tarda, es débil, porque el lugar de donde salió no le dio demasiado pie como para que sea potente esa eyección, ¿no? Entonces, a eso se refiere el pulso tardus parvus, ¿no? Bien, los demás pulsos son bien patológicos, digamos, ¿no? No vamos a entrar en detalle. Por ejemplo, el martillo de agua de Weber, ese es un pulso un tanto específico, digamos, no muy aplicable al tema que estamos viendo ahora, pero van a verlo cuando llevemos cardio, ¿no? No quiero confundirlos con muchas fisiopatologías, digamos, ¿no? Pero pulso magnus es fácil de razonarlo, ¿no? Fácil de razonarlo. El tardus parvus igual, ¿no? Bien. Aquí está una tabla de frecuencias. Por ejemplo, madre mía, ya son las 11:10. En el feto, por ejemplo, vamos a tener un pulso entre 110, 120 y 160 latidos por minuto, ¿no? Neonato 130 y 140 y así, ¿no? Donde hay mayor pulso en la vida es en el feto, ¿no? En el feto. Así que después están los neonatos, lactantes, preescolares, y ya el adolescente tiende a tener una frecuencia cardíaca o latidos por minuto entre 80 y 75, ¿no? Aproximadamente. Va a ir cambiando eso con el tiempo. Bien, señores, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que tengan al respecto del tema? Creo que no nos va a dar para avanzar a otro tema, vamos a aprovechar este tiempo para resolver dudas. ¿Quedó claro? Ausi, no se puede palpar el pulso con el dedo pulgar, ¿no? No es muy recomendable por el hecho de que el pulgar tiene una rama de irrigación única que le da cierto pulso único al pulgar, ¿no? En cambio, la irrigación del dedo índice, del dedo medial, es derivada del arco palmar. En cambio, el pulgar tiene una arteria específica para el pulgar, ¿no? Entonces, se podría confundir con el pulso propio del pulgar. Por eso se evita utilizar el pulgar, ¿no? Ahora, también, por si acaso, mientras más dedos pongas al momento de palparlo el pulso, es mejor, ¿no? Si pones 3 dedos, también es bueno. No es excluyente, por así decirlo, ¿no? Entonces, pueden poner más de 2 dedos, ¿no?
Pero eso se aplica más que nada al momento de palpar otro tipo de cosas. Por ejemplo, buscando, no sé, buscando ganglios, adenopatías por ahí. Entonces necesitas más área de exploración, entonces utilizas 3, 4 dedos, ¿no? Para palpar. Pero para el pulso arterial es suficiente con 2. Pucha, me estoy dando cuenta que eliminamos las notas, todo lo que escribimos. Bueno, no importa. Está grabado. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Yo aún sí que para los que no pudimos estar presentes en la clase anterior por el examen de bioquímica, las clases las grabó y las va a subir. Sí, sí, voy a subirlas esta noche. Está todo grabado, por si acaso. Así que no se preocupen. Eh, Quería preguntarles cómo va el avance con el doctor, por qué tema van, cómo va la cosa. Estábamos al menos nosotros por sangre, viendo el sistema inmune. Ah, ya, siguen en sangre entonces. Ya. Solo nos falta RCP para terminar lo que es cardio y circulatorio y vamos a entrar al tema de hemograma. Ya hemograma y grupo sanguíneo. Así que eso van a ser los avances de las próximas semanas. Si quieren ir viendo un poco de contenido o buscar algo o investigar algo, pueden ir haciéndolo. Estos van a ser los temas que vamos a ir viendo esta semana. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Gracias a todos por su atención. Espero que hayamos aprendido algo el día de hoy. Nos vemos la próxima semana y les vuelvo a repetir, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacérmela a mi privado o pueden hacerla en el grupo, ¿ok? Si quieren ahora también tenemos 15 minutos para charlar. Vamos a detener la grabación.